Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar, ¿sí? Te damos gracias, Señor. Estamos juntos otra vez y eso es motivo de alegría, de gozo. Ver a los hermanos, aquellos que llevan tu imagen, aquellos que tú también has comprado a precio de sangre. Formamos parte de tu familia, somos tus hijos, te amamos. Tú eres nuestro Padre. Cuántas dádivas, cuántos privilegios, Señor, tenemos. Y estamos muy emocionados otra vez de poder abrir la Biblia y desear, Señor, que tú nos hables, nos instruyas y nos moldees. Y a medida que pasa el tiempo queremos asemejarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras tú produces santificación en nosotros, nuestro deseo es, Señor, que aquellos que puedan vernos, conocernos, puedan ver sobre todo al Señor Jesucristo en nosotros. Y sabemos que tú utilizas la Escritura para hablarnos. Si hay cosas que nos tenemos que arrepentir, hacer, cada uno tendrá su necesidad y tú conoces cada corazón. Entonces te pedimos que tu Espíritu la aplique en cada corazón y aquellos que no te conocen a ti también puedan venir a los pies del Salvador. Ese es nuestro deseo. Y oramos, Señor, creyendo que tú puedes obrar eficazmente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿verdad que en el mundo animal hay muchos de ellos que son parecidos, diferentes? Uno a simple vista a lo mejor no lo puede distinguir, solamente alguien que los conoce o que está metido en el tema puede decir, este animal es tal y este animal es tal, ¿no? Como por ejemplo, el cocodrilo del caimán. ¿Cuál es cuál cuando lo ves ahí? No sabes. Bueno, los que saben dicen, hay algo que los distingue. El cocodrilo cuando cierra la boca le quedan los dientes afuera. Y el caimán cuando los cierra no se los ve, ¿no? Tiene una pequeña diferencia también en el hocico. También lo diferente es el territorio donde los encontrás. El cocodrilo está en los 4 continentes, en 4 por lo menos, y el caimán solamente lo encontrás en América del Sur. Bueno, pequeñas diferencias. Foca y león marino, ¿cuál es cuál? De hecho, los leones marinos son depredadores de la foca, pero uno lo ve y son la misma cosa. Por eso no es probable que estén juntos, ¿no? Ahora, la diferencia la podés ver en las orejas. El león marino o lobo marino tiene una pequeña oreja redondeada, ¿no? Por donde escucha. Y la foca carece totalmente de pabellones auditivos. No significa que sean sordas, no se escuchan, pero cuando las ves tienen como una rayita así nada más. Y bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Las focas tienen las aletas más cortas, por eso se arrastran. Y los lobos marinos, aletas más largas, por eso pueden ponerse en 4 patas. Ahora, cuando vayas al mundo marino ya vas a saber cuál es cuál, ¿no? Conejos y liebres. Bueno, los que son de zonas rurales las distinguen fácilmente, ¿no? Pero alguien que es de ciudad va a decir son la misma cosa. Pero tienen sus diferencias. El conejo es más pequeño, ¿sí? Y lo podés domesticar. Por lo general suelen hacer agujeros para esconderse de sus depredadores, enemigos. Y las liebres confían en su velocidad, así que no hacen lo mismo. Es más difícil de atrapar, ¿no? Y no la podés domesticar como al conejo. Y tiene algunas extremidades más grandes, como por ejemplo las orejas, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta. Algunos ejemplos, queridos hermanos, entre otros tantos animales parecidos, pero diferentes. Lo mismo sucede con las plantas. Hay muchas que son, esta es igual a la otra, es decir,
pero tienen diferentes propiedades, ¿no? Nosotros por la Escritura sabemos lo parecida que es el trigo con la cizaña, por lo menos en su desarrollo. Una vez maduras ya te das cuenta cuál es cuál, ¿no? Pero parecidas, pero con diferencia. Bueno, salvando la comparación, ¿sí? Pero entre el verdadero cristiano, y saben por dónde va, ¿no?, y el falso cristiano, también hay un gran parecido. Tienen cosas diferentes, pero hay un gran parecido. De a momentos no las notás a las diferencias y los confundís. Entonces, podés llamar hijo de Dios, cristiano, nacido de nuevo, a alguien que no lo es. Es que tienen un comportamiento tan parecido. Utilizan el mismo vocabulario evangélico y asisten al mismo lugar de adoración. ¿Y cuál es cuál? ¿Cómo hacer para distinguirlo? Todo parece indicar que es igual al que es genuino. Sin embargo, aquí voy, hay algunas cosas que los distinguen, marcan la diferencia, ¿no? Y yo creo que lo hemos estado viendo continuamente en esta carta. Nosotros hemos, si lo notaron, ¿no?, hemos estado girando alrededor de un círculo de pruebas morales, doctrinales y sociales que autentifican que alguien ha nacido de Dios, ¿no? Lo hemos estado viendo. Mientras íbamos avanzando, el apóstol iba agregando nuevos conceptos, pero la base siempre era la misma. Si se quiere, en lugar de pruebas morales, doctrinales y sociales, podemos decir pruebas de obediencia, de amor y de fe, que es lo mismo. Y en esta porción tenemos algo nuevo, un concepto que todavía no habíamos estudiado, y es el concepto de vencedor. Aquellos que han conocido a Dios, han nacido de Dios, vencen al mundo, a diferencia del falso convertido que se alinea con el mundo. Esa es una gran diferencia. Y vamos a prestar atención, eso lo vamos a ver en el tercer punto, pero quiero que consideremos tres cosas que vas a notar en aquellos que han nacido de Dios. Y obviamente no las vas a ver en aquellos que no conocen verdaderamente al Señor. En primer lugar, el que ha nacido de Dios tiene una fe correcta. Así comienza nuestro versículo 1 del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, decir esto en una congregación cristiana puede sonar un tanto obvio, ¿no? Y hasta un poco es ridículo. Y claro, si no crees que Jesús es el Cristo, ¿y en qué vas a creer? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta la audiencia original. ¿A quiénes escribe Juan? Para ellos estas palabras tenían mucho peso, porque están batallando, están siendo influenciados por maestros que negaran que Jesús sea el Cristo. Y ellos prestan atención cuando Juan dice estas cosas. Es muy importante asentar esta verdad, por lo menos por dos motivos. Primero, para darle certeza, seguridad a aquellos cristianos que habían depositado su confianza en el Señor, de que son nacidos de Dios. Y la evidencia, o una de las evidencias, es que creen que Jesús es el Cristo. Y segundo, para separar el trigo de la cizaña. Si venía algún maestro enseñando que Jesús no es el Cristo, bueno, inmediatamente le tenías que cerrar la puerta y decirle: adiós, vos sos un falso maestro. Ahora, no había margen de duda para el apóstol. Todo aquel que negara esto tan fundamental en la fe cristiana no era alguien que había nacido de Dios. Yo digo creer lo correcto en cuanto a la persona de Jesús, porque obviamente había personas que creían cualquier cosa en cuanto al Señor Jesucristo y las estaban enseñando a los hermanos y los confundían también. Así como el día de hoy, ¿verdad? Hay muchos que afirman que Jesús fue, bueno, un gran maestro, un profeta, dicen los musulmanes, un mensajero de amor, no sé, los progresistas, pero los despojan de su señorío, y eso es tremendo. Él no es el Salvador que vino a dar su vida en rescate por los pecadores, y eso es algo tremendo. No puedes ser cristiano si no crees eso, y justamente lo niegan porque eso de alguna manera los conduce a una responsabilidad moral que no quieren asumir.
Por eso dice mejor, haz un mensajero del amor y fue. Ahora, el concepto de creer es muy amplio en el Nuevo Testamento. Abarca mucho, va más allá de una simple confesión. Y también demanda algo de tu parte. Los destinatarios originales de esta carta y nosotros hoy debemos saber que somos nacidos de Dios porque podemos aplicar fe en el Señor Jesucristo. Eso es una tremenda prueba de que alguien conoce verdaderamente a Dios. Es decir, así funciona, hermanos. Dios te concede el nuevo nacimiento y ahora podés creer que Jesús es el Cristo. Y no hay otra manera, no hay otro camino para llegar a esto, o que te convierta en hijo de Dios fuera de creer lo correcto. Ni las obras, ni si tus padres fueron misioneros o pastores, porque a veces uno cree que se es creyente por ascendencia también, pero no es así, sino esa fe que Dios engendra en ti para que puedas creer en su Hijo. En su Evangelio, Juan dijo que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego aclara que estos no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios le ha dado esa gracia de ser hijos de Dios. Yo observo muy a menudo que a medida que pasan los años, o que las personas pasan dentro de una iglesia, como que llegan a un autoconvencimiento de que son hijos de Dios. Y claro, pasaron muchos años en la iglesia, aprendieron cosas de la Biblia, tienen sus amistades acá dentro de la iglesia. Dentro de todo, es mejor la vida acá que la vida que tenían antes. Y también de alguna manera se convencen de que cuando mueran van a ir al cielo. Así que le dan para adelante como que si fueran hijos de Dios. Pero nunca han llegado a poseer una fe verdadera. Se han autoconvencido de que son hijos de Dios, pero no lo son. Estos son aquellos de los que el escritor de Hebreos escribió diciendo que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, recibieron mucho esta clase de personas. Aprendieron bastante y también modificaron ciertos hábitos en sus vidas. Porque cuando te juntás con personas correctas moralmente, eso también te contagia y te lleva a modificar un poco tu vida. Pero, aún así, no poseen fe salvadora. No han creído en Cristo como el Salvador que vino a dar su vida por los pecadores. Porque no han entendido su necesidad de salvación. Solo aquellos que han nacido de Dios pueden creer esto. Con todo lo que implica, obviamente, creer, ¿no? Hermanos y amigos, creer en Jesús no se trata solamente de un convencimiento intelectual de que Él existió, ¿no? Bueno, crees las pruebas históricas de que hubo una persona llamada Jesús que murió y resucitó. Aún los historiadores no cristianos lo afirman y decís, bueno, esta persona es real. Pero no se trata solamente de eso, sino llegar a creer en Él como Señor y Salvador, implicando esto una rendición de tu vida a su señorío, dejándolo todo por Él y teniendo la disposición a seguirle hasta la muerte. Eso es creer en Jesús. Y Él mismo puso las condiciones para aquellos que iban a ser sus seguidores. En cierta oportunidad dijo a toda su audiencia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquellos que estaban escuchando entendían a qué se refería con tomar la cruz. No hay vuelta atrás, esto es morir por el Señor Jesucristo. Un crucifijo en tu cuello no significa nada. Un pescado en tu auto no quiere decir que crees en Jesús. Y que en tu casa cantes canciones cristianas no asegura nada. Tu corazón le tiene que pertenecer al Señor. Tiene que haber un continuo asombro por el Señor Jesucristo en tu vida. Eso es creer en Él. Ante la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exactamente aquellos que creen, aquellos que son nacidos de Dios creen. También Marta, la hermana de Lázaro, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y Juan escribe su evangelio con este mismo propósito que estas dos personas declararon. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Ahora bien, ¿qué más implica creer que Jesús es el Cristo? También de alguna manera creer en Jesús como el Cristo comprende que entendiste que sos un gran pecador y que necesitas salvación, ¿no? Porque justamente Cristo significa Mesías, ungido, aquel que vendría a cumplir con las demandas de la ley, hacer la voluntad de Dios, entregarse voluntariamente en sacrificio por los pecados de los hombres. Él es el que vendría a redimir a su pueblo, a reconciliarlos nuevamente con Dios. Y aquel que nace de Dios, como dice nuestro versículo, entiende esto, ¿verdad? Y se abraza al Señor Jesucristo. Por supuesto que es así, porque sabe de dónde el Señor lo ha sacado, ¿no? De qué condición antes de que el Señor viniera a su vida. Y también entiende lo que el Señor ha padecido. Por eso pregunto, ¿entienden? Que no se trata solamente de decir, yo creo en Cristo. Los demonios también creen en Cristo y siguen siendo demonios y lo van a seguir siendo. Juan apunta a algo más, él va más lejos que un sistema de credo, una confesión. Él se refiere a una relación estrecha con Jesús el Salvador. Y eso es algo que solamente aquellos que han sido engendrados por Dios pueden tener y disfrutar. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿O qué quiere decir, mejor dicho, la Escritura con nacido de Dios? Bueno, es una obra sobrenatural que Dios hace en las personas a través de su Espíritu Santo, concediéndoles una nueva vida, un nuevo corazón, nuevos deseos, abandonando un sistema de creencias muertas y adoptando el que Dios estipula en su palabra. Y es muy importante aclarar, uno no se gana el nuevo nacimiento. Dios lo concede a las personas solamente por gracia y por su misericordia. Es decir, el nuevo nacimiento no es consecuencia de nuestra fe en Jesús, sino al revés. La fe en Jesús como el Cristo es el resultado de haber experimentado el nuevo nacimiento. Toda la gloria siempre es de Dios y el mérito es suyo. Y en la expresión y en la predicación de estas verdades también puedes notar las distinciones con el falso converso y el verdadero, ¿no? ¿Por qué digo esto? El falso convertido como que se atribuye cierto mérito en la salvación. Él quiere aportar lo suyo también en esta obra que solamente Dios la puede hacer. Y él por lo general habla más de sí que del Salvador. El que es nacido de Dios solamente se asombra que un Dios 3 veces santo lo haya escogido para salvación. Vive con una expresión semejante a la de María cuando le fue anunciado por el ángel que iba a engendrar al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Así cree el que es nacido de Dios, de esa manera. Entonces, sería bueno preguntarnos, ¿poseo yo esa fe verdadera que cree, con todo lo que eso implica, que Jesús es el Cristo? ¿O no? A lo mejor no. Bueno, si la tienes, da gloria a Dios. Él te ha concedido el nuevo nacimiento. O a lo mejor posees una fe superficial, un concepto erróneo de quién es Jesús. En segundo lugar, otra cosa que notarás en aquellos que han nacido de Dios es que aman a Dios y aman a los hermanos. Dice la segunda parte del versículo 1. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esa fe correcta en Jesús como el Cristo es inseparable del amor a Dios y el amor también por los hijos de Dios. O para ser más precisos, hermanos, no existe amor a Dios si no hay amor por los hermanos. Es mentir eso, según las Escrituras. Porque estas dos cosas suceden cuando naces de Dios. Primero le amás a Él. Nuestro versículo dice,
y todo aquel que ama al que engendró. Otras traducciones de la Biblia dice, y todo aquel que ama al Padre, para ser un poco más claro, es la misma idea. Todo aquel que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así como decíamos que la foca no puede caminar en 4 patas como león marino, porque tiene las aletas cortas, también podemos decir que aquellos que no han nacido de Dios no pueden amarle primeramente a Él y luego a los hijos de Dios. Eso está reservado para aquellos que han nacido de Dios. Solamente el poder del Evangelio puede lograr esto. Que ames a personas que son totalmente distintas a vos. E incluso algunos antagónicos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que amo a esta persona? Y es debido al nuevo nacimiento que Dios te dio. Si no, lo natural es que lo aborrezcas. Y ahí puedes notar si verdaderamente has nacido de Dios, ¿no? Si amás a los hermanos. Uno puede hacer cosas que pueden ser consideradas como para Dios. Podés cantar como lo hacen los hijos de Dios. Podés predicar, ¿sí? Podés ayudar, cientos de cosas. Pero la pregunta que tiene que sonar siempre de fondo es, ¿amás a Dios? Eso es lo único que tiene valor verdaderamente. ¿Amás a Dios o no le amás? Y uno tiene que saber si le ama o no. ¿Qué te mueve a venir a este lugar y adorar con la iglesia? ¿Qué hay detrás de la caridad, las oraciones, el compañerismo? En un soliloquio podrías decir, alma mía, cuánto amas a Dios, regocíjate, disfruta de este único amor. ¿O no podrías decir eso? Al final de cuentas eso es lo único que tiene valor, ¿no? Si uno hace las cosas por amor a Dios, porque verdaderamente le ama. Eso tiene un peso eterno. Por lo general, las ideas preconcebidas del mundo sobre los creyentes es que somos gente amargada, con la cabeza lavada, personas manipuladas y que por imposición hacen esto y se abstienen de lo otro, fanáticos de mente débil, reprimidos, bueno, y un sinfín de cosas más. Pero eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Los creyentes hacemos lo que hacemos y no hacemos otras cosas primeramente porque amamos a Dios y queremos agradarle a Él y que Él se llene de gozo al ver nuestro modo de andar también. Él nos engendró, Él nos dio el nuevo nacimiento y reconocemos que todo lo que poseemos es una extensión de su gracia y de su misericordia. Toda buena dádiva, dice Santiago 1, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene del Señor Jesús, de nuestro Dios. Y cuando comprendes eso, que es una dádiva a nuestra vida física, nuestro aliento, nuestra vida espiritual, entonces decís, anonadado, este Dios es tremendo. ¿Quién como Él ha perdonado mis pecados, me ha dado salvación, vida eterna, paz a mi corazón, me ha adoptado como su hijo? Es como que Dios mismo conquista tu corazón y por eso le amás. Y decís, es tremendo este Dios. Cuántas cosas me ha dado y cuánto ha hecho por mí también. Ha dado a su hijo por mi vida. Y nosotros, hermanos, deberíamos detenernos a pensar si eso es una realidad en nuestras vidas. Si no lo es, si no amás a Dios, entonces hay algo que anda mal, muy mal en tu vida. Porque lo natural en aquellos que han nacido de Dios es que le amen. Y amar no es solamente sentimientos, hermano. Ah, sí, yo amo a Dios como loco, no sabes las cosas que estoy sintiendo en este momento. No. Incluye los sentimientos porque somos seres emocionales y sentimentales, pero va mucho más allá. Ese amor se tiene que ver en tu trato con los otros hijos de Dios, porque no sos el único hijo de Dios. Uno puede decir, yo amo a Dios como loco, ¿y cómo se evidencia eso? Una mera afirmación no es suficiente, queridos hermanos. La prueba indefectible es amar a los hermanos. Es como si yo le dijera, hermano, yo juego la pelota como Messi. Y mis palabras no son suficientes. ¿Cómo comprueban eso? Bueno, tienen que ponerme en una cancha con otros equipos y ahí se dan cuenta que no puedo jugar ni a la bolita. Lo mismo sucede cuando alguien dice que ama a Dios. ¿Cómo comprobás eso? Bueno, en su trato para con los hermanos.
Él ama a los otros hijos de Dios. Por eso puede afirmar que también ama a Dios. Tu amor por aquellos que han sido engendrados por Dios evidenciará que le amas verdaderamente. Por eso yo creo que no tenés que forzar nada en esto. Los creyentes se aman el uno al otro no por fuerza, sino debido a su condición de nuevas criaturas. Hemos estado hablando de esto por varios domingos, ¿no? Yo le digo a usted como Pablo a los filipenses, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No se puede, hermanos, ni siquiera mencionar que amas a Dios cuando hay menosprecio a los hermanos o un distanciamiento. A mí me gusta enfatizar esto, primero por la reiteración del texto, ¿no? Y segundo, porque hoy yo observo una tendencia muy fuerte de querer relacionarse con Dios, amarle, sentir su presencia de alguna manera, alejados de los hermanos. Y eso es algo que la Biblia no contempla. De hecho, es una condición muy triste y peligrosa también porque puede influenciar en otros. Algunos creen, no, yo tengo mi Dios y es solo mío y así estoy así estoy bien. El Señor no nos ha llamado a vivir la vida cristiana aislada de otros hermanos, sino en conjunto, como una familia. Esa analogía usa la Biblia en algunas porciones. Junto a ellos es donde el amor se exhibe con toda pureza, porque es en el codo a codo que salen las oportunidades de perdonar, pasar por alto las ofensas, tener actitudes que edifican, ayudas mutuas, palabras de aliento, exhortación. Difícilmente puedas expresar amor a Dios lejos de los hijos de Dios. ¿Cómo haces eso? Si en tu casa te encerrás y dices, te amo Dios, bueno, andá con mis otros hijos y demostrá que mamá. Y hay algo más que viene en el paquete y que evidencia que amás a Dios. Versículo 2, estamos en 1 Juan 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Me gusta esto de en esto conocemos, como diciendo Juan, en esto podés saber lo siguiente. Es como una autoexaminación que te realizás. Te probás a vos mismo y decís, a ver, ¿amo a los hermanos? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque amo a Dios. Y Juan siempre intercambia eso. ¿Y cómo sabes que amás a Dios? Bueno, porque amo a los hermanos. Parece un juego de palabras, pero no, siempre él está intercambiando un amor por otros. Son dos caras de la misma moneda, eslabones de la misma cadena, y se le añade un tercer eslabón al amor a Dios y al amor a los hermanos, y es el guardar los mandamientos de Dios. Eso es parte también de aquellos que han nacido de Dios. Ahora, es muy interesante que se mencione en este momento, hasta resulta un poco extraño que podamos conocer si amamos a los hermanos al guardar los mandamientos de Dios. No se puede hablar de obediencia a Dios sin amor hacia los hermanos. Y lo podemos plantear también de forma negativa. El que no ama a los hermanos, bueno, está en desobediencia. Es una declaración, una sola, pero que consta de 3 partes. Y estas 3 partes, amar a los hermanos, amar a Dios y guardar sus mandamientos, distinguen claramente a alguien que ha nacido de Dios. Viene muy bien para examinarse, ¿no? Esto es, a ver, yo cumplo con estas 3 cosas que la Biblia, según la Biblia, caracterizan a los que han nacido de Dios. Y ahí sí, acá me parece que estoy errando feo. Dios comprende, hermanos, que le amamos no cuando se lo decimos, sino cuando hacemos lo que Él nos manda. Por allí afuera está la idea de amar a Dios solo con experiencias emocionales, pero no es así para el apóstol. Y antes que alguien se adelante y diga, pero los mandamientos de Dios son difíciles, son tremendos, imposibles, el apóstol dice, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no es una carga difícil de llevar. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 y 30. Fueron los hombres quienes hicieron de los mandamientos de Dios algo insoportable, porque le añadieron cientos de mandamientos a los mandamientos de Dios. Le añadieron sus tradiciones, es decir, interpretaciones de los hombres de las Escrituras, y la gente decía, estoy harto de los mandamientos de Dios, pues esto es tremendo, no lo puedo cumplir. Y en lugar de resultar de ser de bendición, de enriquecimiento espiritual, te resultaba una carga pesadísima los mandamientos de Dios. Pero no es ese el propósito. Guardar sus mandamientos es algo agradable para el alma, trae satisfacción, verdadero gozo. El nacido de Dios no vive reprimido queriendo hacer cosas que les están prohibidas. Por el contrario, vive con gozo. El salmista dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40. Nunca experimentarás tanto gozo como cuando guardas los mandamientos de Dios. Eso trae satisfacción a nuestras almas. Francisco La Cueva dice, citado por Pérez Millos, todo mandamiento resulta pesado para quien lo carga sobre los hombros, pero se hace ligero cuando se lleva en el corazón, puesto que el amor presta no solo libertad para andar, sino también ligereza para correr y gozo para cantar. Fin de la cita. Yo creo que los mandamientos, y no se refiere solamente al decálogo, a los 10, sino todo lo que el Señor nos manda a guardar, y en este contexto exactamente amar a Dios y amar a los hermanos, o sea, los dos principales de toda la ley, nos resultan gravosos cuando uno quiere cumplirlos por medio de esfuerzos humanos, que solo terminan convirtiéndose en religiosidad que oprime. Aquello que lo hace carga ligera y placentera es el amor a Dios. Cuando amas a Dios, guardar sus mandamientos son un deleite. Y no algo, otro mandamiento más, me tienen cansado, no es así. Te deleita hacerlo, porque fueron dados para que disfrutes de él y para que lleves una vida plena. Otra vez citando el Salmo 119, varios versículos. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El verso 14. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 16. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 24. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 97. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 103. ¿Podemos decir eso de aquello que se nos pide guardar? Si amamos a Dios, sí podemos. Si verdaderamente le amamos. Porque los guardaremos con la motivación correcta, agradar a Dios. Y no solamente satisfacer una demanda o bueno, me lo exigieron en la congregación, no. Por amor a Dios te ves influenciado y lo haces con gozo al guardar los mandamientos de Él. En tercer lugar, hermanos, una última cosa que podemos observar en aquellos que han nacido de Dios es que son vencedores frente a este sistema diabólico. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Siempre entendamos en este contexto que nacido de Dios no está hablando de personas que son superhombres, unos campeones de la vida, genios, o que alcanzaron algo que otros no pueden porque ellos son una especie superior. No, así se veían los gnósticos, pero no los cristianos. Estamos hablando de hombres y mujeres a quienes Dios por gracia ha concedido el nuevo nacimiento. Ellos. Estos que ahora aman a Dios, aman a los hermanos, guardan los mandamientos como consecuencia de haber nacido de Dios, también vencen al mundo. Ahora, la victoria del creyente no radica sino en otra cosa que en el mismo triunfo de Cristo. Por sus méritos, sus conquistas, es que nosotros también somos más que vencedores. Él dijo, confiad
yo he vencido al mundo. Y por ese triunfo es que nosotros también podemos vencer a este sistema, no porque seamos mejores que otros, ¿no? Por eso Pablo decía a los corintios: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2. Así que no te creas que sos un espartano que va por la vida luchando y venciendo con tu propia fuerza o habilidades, ¿no? Si podemos vencer es porque el Señor Jesús venció primero y estamos unidos a Él. Ahora, si notaron, el versículo 4 comienza con un porque, ¿no? Que conecta con lo dicho en el versículo anterior. Entonces, los mandamientos de Dios no nos resultan gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuál sería la conexión acá? Bueno, si bien los mandamientos de Dios nos han sido dados para nuestro deleite, para que podamos disfrutar de Dios y nos orientan a una vida que le glorifica, también sirven para que podamos vivir esta vida de una manera sabia y sin sufrir las penurias del pecado. Y como alguien dijo, el campo de aplicación es el mundo. El campo de la vida diaria es la esfera del pecado y la enemistad a Dios. Fin de la cita. En este mundo tenemos que amar a Dios. En este mundo tenemos que guardar sus mandamientos. En este mundo antagónico a sus leyes es que debemos hacer lo que el Señor dice. Y podemos hacerlo porque Jesús venció al mundo y a quien lo gobierna también. Ahora, ¿qué es aquello que vencemos? Específicamente, dice mundo aquí. Bueno, hemos explicado que mundo es una referencia a este sistema diabólico que se encuentra bajo el maligno y que incluye también los deseos de la carne, hemos mencionado, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El nacido de Dios tiene victoria sobre estos enemigos. Si bien muchas veces puede tropezar, puede ser herido en combate, algo que caracteriza su vida es un constante triunfo hacia el mundo. Pero si de repente nos encontramos con alguien que dice ser creyente, deleitándose en las cosas de este mundo, por lo menos déjame dudar de si estamos hablando de alguien que ha nacido de Dios, ¿no? Una cosa es batallar contra el pecado y a veces sufrirlo, contra el mundo mejor. Otra muy distinta es hallar deleite en él. Porque también está el caso, hermanos, de aquel que vive toda la semana sumergido en el mundo, gozándose en los deleites temporales, en la carne, gozándose en los deseos de los ojos, gozándose en la vanagloria de la vida, y luego el domingo por la tarde dice estar rindiendo culto a Dios. No veo a un nacido de Dios ahí, sino a un engañador engañado. Hay que tener cuidado. Ahora, no estamos diciendo que el cristiano nunca peque, porque eso sería mentir según el mismo Juan, pero sí estamos afirmando que tiene que estar siempre venciendo, aún con las caídas que puedas tener, porque has nacido de Dios. Hace mucho, pero mucho ruido que un cristiano no tenga victoria sobre el pecado o la concupiscencia y las cosas que este mundo pueda ofrecer. Necesita examinarse. ¿Por qué estoy viviendo en constante derrota? Si aquellos que han nacido de Dios vencen al mundo, ¿por qué? Debería preguntarse. Y para que nadie crea que vence con sus propias fuerzas, Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra vez, hermanos, no es nuestra propia capacidad, nuestra fuerza, o de otro modo, no somos nosotros en sí mismos los vencedores, sino que por medio de la fe estamos unidos al vencedor, Cristo Jesús, y por eso es que podemos tener victoria. O si se quiere, podemos plantearlo así. No es nuestra fe la que nos hace vencedores, sino el objeto de nuestra fe, el Señor Jesús. Por sus triunfos, hermanos, vencemos al mundo. Y solo necesitas creer en Él para poder vencer. Y hemos estado explicando qué significa creer. A esto añade Spurgeon. Mira cualquier léxico griego que desees y encontrarás que la palabra fe o creer no significa simplemente creer, sino confiar, descansar,
comprometerse, encomendar, etc. La médula misma del significado de la fe es confianza en, dependencia en. Fin de la cita. Si crees así, dependiendo totalmente del Señor Jesús, también podrás vencer a este sistema dominado por Satanás. Si no es así, si no posees esa verdadera fe, vivirás en constante derrota, ¿no? Volviendo al principio, a la introducción de parecidos pero no iguales, como para concluir. El que no ha nacido de Dios podrá intentar por todos los medios reflejar una fe correcta en Jesús, amar a Dios y amar a los hermanos, guardar los mandamientos y vencer al mundo, pero no podrá. Su intento resultará en fracaso y frustración. Se necesita algo más, hermanos, que buenas intenciones para lograr esto, más que determinación para hacer lo correcto. Aquello que te convierte en más que vencedor viene de lo alto. Es Dios engendrando una nueva vida en ti, que luego te permite y te capacita para poder amarle y agradarle. El esfuerzo humano es insuficiente, hermano. Necesitas algo de lo alto, algo divino. Eso en cuanto a Dios. Pero en cuanto a ti, también corresponde animarte a que creas en Jesús como el Cristo, a aquel que vino a dar su vida en rescate por los pecadores y así escapes del lazo del diablo. Necesitas con urgencia el nuevo nacimiento. Recién tu vida cristiana comenzará ahí, cuando experimentes eso. Porque estamos hablando, hermanos, de salvación o condenación eterna. Y cuando eso suceda, creas en Cristo para salvación, vas a experimentar el mayor gozo que se puede experimentar aquí. La vida eterna en ti, amar a Dios, tener comunión con los hermanos y amarles también. Eso trae verdadera satisfacción al alma, hermanos queridos. Pero no se puede hacer esto y no se puede disfrutar de esto si Dios no te ha concedido el nuevo nacimiento. Y a lo mejor así, pero si Él lo concede, ¿yo qué puedo hacer? Si de alguna manera puedes clamar pidiendo misericordia y el perdón de tus pecados, y hacerlo. Porque Dios está engendrando vida en ti. Así funciona esto, ¿no? Bueno. Que el Señor bendiga su palabra.